Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo acá en el canal de Libertad y Progreso. Hoy, en un momento realmente complicado para Argentina, tenemos el lujo de tener una charla con Agustín Echevarne, director. Esta es una charla más bien in-house. Yo, Eugenio Marín, economista jefe de Libertad y Progreso, lo voy a estar entrevistando. Y el título de hoy es El final del kirchnerismo. Que la realidad es que es algo que nos lo hemos planteado más de una vez, ¿no? El final del kirchnerismo, y sin embargo, seguimos dando vueltas. Entonces, por ahí estaría bueno empezar por ahí, Agus, que vos nos cuentes un poco por qué pensás que esta vez es diferente, ¿no? ¿Por qué esta decís que sí sería el final del kirchnerismo? Bueno, a ver, empecemos por el principio, que obviamente las predicciones en este tipo de ciencias, ¿no? En la economía, en la política y demás, tenemos que hacerlas con enorme cautela. En realidad lo que hacemos es plantear escenarios posibles, y después le ponemos una probabilidad, ¿no? Es decir, sabemos que la cantidad de variables en una sociedad compleja, en cualquier sociedad que por definición son harto complejas, infinita cantidad de variables, no podemos predecir el futuro y no tenemos la bola de cristal. Sin embargo, tenemos que operar en los mercados, tenemos que tomar decisiones si sos empresario, tenés que tomar decisiones si sos un argentino y decidís, me quedo, me voy, como están haciendo muchos jóvenes. Es decir, que tenés que estar pensando y especulando sobre lo que viene, ¿no? Dicho esta primera precaución para lo que vamos a decir, yo creo que estamos viviendo el final de un modelo que se agotó en sí mismo, y lo estamos viendo porque está en las variables de la economía, te muestran el tesoro que está quebrado, con una total pérdida de la confiabilidad en los bonos de la Argentina. Los bonos de la Argentina hoy rinden 20 centavos, los puedes comprar por 20 centavos por dólar, rinden 50% anual, algunos por 18 centavos por dólar. Entonces imagínate que aún el mercado no solo está previendo un default, sino que está previendo que durante muchos años no te van a pagar, porque si no, si vos decís, bueno, viene el próximo gobierno, defaultea, hace una reestructuración y empieza a pagar, aún con una quita del 50%, sería un enorme negocio igual. Habría pocos negocios en el mundo tan rentables. Entonces la pregunta es, ¿por qué no están comprando ni siquiera los fondos buitres y poniéndole un piso a estos bonos que no paran de caer? Bueno, porque hay una total falta de confianza en Argentina y porque muchísima gente perdió plata. Es un tema importante entender. Los que nos prestaron plata a los argentinos perdieron plata. Los italianos, los alemanes, los americanos, los que podían ser médicos o lo que fuera, y compraron un fondo que compró bonos de Argentina, perdieron dinero, perdieron mucho dinero. Entonces, el tesoro está quebrado, no hay confianza, el Banco Central está en vías de quiebra. Cuando mirás el Banco Central, el gráfico que prepararon con tu equipo, Eugenio, que es impresionante, cómo muestra no solo el crecimiento de los pasivos no remunerados, que son los pesos, ¿no? La impresión de la maquinita, sino de los pasivos remunerados, que es una exponencial. Y esa exponencial te marca el final de la película, cuando ya la inflación se empieza a acelerar a un ritmo tal que estamos entrando en un proceso pre-hiperinflacionario, ¿no? Con la segunda cara de la moneda, que es, por un lado, aumento fuerte de la oferta de la moneda, y por el otro lado, caída en la demanda. La gente se desprende cada vez más rápido de los pesos. Por lo tanto, ya no tiene cómo financiarse. Y estamos llegando, para mí, al final de esta película, con una inflación muy grande. Por supuesto, la inflación al principio es un elemento que te genera como la droga, una situación donde te sentís mejor. ¿Por qué? Porque los salarios suben más que el promedio de los precios al principio, porque congelan tarifas, porque hacen una cantidad de cosas para que justamente tenga más plata en el bolsillo que los consumidores, pero después empiezan a ajustar las tarifas, empieza a acelerarse la inflación, y los salarios ajustan más lentamente, y ahí se empiezan a caer el salario real. Y este proceso viene cayendo el salario real desde el 2011 para acá, como vos bien sabés. Entonces, estamos viendo ese final de la película que típicamente, y en este caso también está ocurriendo, se asocia a un problema político sideral porque se empiezan a pelear. Entonces ahí viene, un poco habría que repasar la historia del peronismo. El peronismo permanentemente lo que hace es pelearse. Y cuando no se pelean es porque consiguieron el botín y se reparten plata.
pero cuando se les acaba la plata de los otros, empiezan a pelearse nuevamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, sí. Bueno, pero entonces ahí, por ahí, me parece que vos estás haciendo una gran distinción cuando hablas del modelo, ¿no? Que es el modelo que se está agotando y que vemos las consecuencias de ese agotamiento. El modelo tiene una pata económica, pero también tiene una pata política, ¿no? Entonces, por ahí estaría bueno que vos nos des tu visión de qué es lo que distingue, o sea, porque cuando nosotros hablamos de kirchnerismo, ¿sí? Está este modelo detrás. Entonces, ¿cuáles son estas características en lo económico que vos decís que lo distinguen de otros? Y después vayamos a las características en lo político que distinguen al kirchnerismo también. Bueno, está muy buena la pregunta, porque en realidad, cuando vos mirás el peronismo va mutando. Entonces el peronismo muta porque en realidad es una masa informe. Borges lo dibujaba como un monstruo de 7 cabezas, como una hidra de 7 cabezas. Una cabeza es Perón, otra es Evita, otra es Marx, otra es Stalin, ¿no? A veces es más fascista, a veces es más socialista, y eso viene del origen del peronismo. Entonces te propondría hacer al revés, empezar por analizar lo político, y después derivar en el modelo económico. Porque cuando vos mirás cómo es el origen del peronismo, el peronismo nace de un golpe de Estado en 1943, donde el coronel Perón, que era por supuesto un militar, que ya había participado del golpe cuando era capitán, mucho más joven, del golpe de Uriburu en 1930, en el 43 tiene una actividad mucho más activa, una participación mucho más activa en el golpe a través del GO, ¿no? Ese grupo de militares donde él participaba, que con Ramírez y Farrell hacen el golpe de Estado. Él es ministro de Trabajo y luego es vicepresidente, pero cuando era ministro de Trabajo empieza su carrera política, con dinero del Estado. Entonces él empieza a comprender que luego del terremoto de San Juan, llevando dinero del Estado, puede comprar el amor de la gente. Entonces él consigue con el dinero del Estado lograr que la gente permanentemente estaba al lado de la ayuda y se mostraba su imagen y trataba de presenciarse y logra empezar a entender esa idea. Esa idea que le había traído de Mussolini, lo había visto cómo lo hacía el fascismo en Italia. Entonces trajo a la Argentina, importó el modelo fascista a la Argentina, no exactamente igual que a la italiana o como lo hizo el nacionalsocialismo en Alemania, pero a la Argentina importó el modelo corporativo y creó una organización extraordinaria. O sea, desde el Estado crearon un partido político, el Partido Justicialista. Desde el Estado crearon los sindicatos de manera verticalista, ¿no? Organizados de arriba para abajo, de forma tal que es muy fácil controlar a la masa obrera, ¿sí? Esa es la idea. La idea era controlar a la masa obrera de forma tal de que no haya una revolución a la comunista, sino que haya un fascismo a la italiana, donde el jefe, el macho alfa, controla desde arriba las corporaciones. Los sindicatos, los empresarios, amigos del poder, la política, con el partido político, tratando de oprimir a los opositores, cerrando la prensa para que no haya un discurso distinto del discurso homogéneo, ¿no? Y cierra el diario La Prensa y tiene a los opositores. Y así construye el peronismo. Pero como después lo derrocan, y por esa interna militar, porque recordemos que él es un militar, entonces tiene una interna militar, los mismos militares que lo colocan arriba, cuando pareciera que se quería eternizar, lo voltean. Entonces al voltearlo a Perón, se va al exilio durante 18 años. Y para volver, ahí hace una perversión tremenda, porque vuelve apoyando a la izquierda subversiva, a los montoneros, alert, y exalta la subversión montonera y la subversión que querían importar el comunismo a la cubana. Entonces, fíjate lo que está haciendo. El fascista termina haciendo relaciones con los que quieren importar el fascismo a la cubana, es decir, el comunismo. Y de esa manera logra volver al poder luego de Cámpora. Y por eso es rarísimo que llamen la Cámpora a este movimiento. O sea, el personaje de Cámpora, lo único que se lo conoce es porque Perón lo echó rápidamente, apenas logró volver, y porque liberó a 2000 terroristas. Eso es lo que se conoce de la Cámpora. Y ahí viene esa mutación que estamos viendo hoy del kirchnerismo. Porque entonces tenés un kirchnerismo fascista, que es el de Perón, un fascismo medio larvado, si querés. Luego tuvimos una etapa del peronismo que se fue reformando y se fue modernizando,
y haciéndose mucho más razonable y democrático y republicano, y esa fue la etapa del peronismo renovador con Cafiero abuelo, no con el Cafierito que tenemos hoy, con Cafiero abuelo. Sin embargo, Cafiero pierde las elecciones contra Menem, y Menem resultó más transformador que Cafiero, y además más moderno. Estaba viviendo la época de los 90, la caída del muro de Berlín en el 89, las ideas de la libertad triunfando en todo el mundo, y Menem trae las ideas de la libertad a la Argentina, y hace ese proceso transformador que fue su primer gobierno extraordinario, salvo la Constitución del 94, que fue el pacto con el diablo, ¿no? El pacto con Alfonsín, para hacer nuevamente el eterno tema del peronismo, que se quiere quedar para siempre en el poder. Entonces, reforma la Constitución para poder quedarse. Y ahí viene la segunda parte. Bueno, segundo gobierno de Menem, hacer una historia corta, terminó mal, todos lo sabemos, viene de la Rúa, y con de la Rúa viene la caída de la convertibilidad. Y en esa caída de la convertibilidad es que empieza a surgir este famoso kirchnerismo, que es un invento de Duhalde. Lo trajo a este gobernador del sur, que este gobernador del sur inventó un relato, ¿no? Diciendo que ellos venían de alguna manera a recomponer lo que habían hecho los montoneros en su época. Y por eso viene el tema de la cámpora. Y empiezan a traer el peronismo de izquierda. Y ellos dicen entonces el peronismo, según ellos, de Evita, en lugar de Perón, cuando Evita no inventó absolutamente nada, y lo único que hacía Evita era decir que la palabra de Perón era palabra santa que no se podía ni siquiera poner en duda, ¿no? Eso fue lo que era Evita. Entonces, sin embargo, ellos dicen como que inventan un relato de que hay un peronismo de izquierda. Y ese es el modelo que empiezan a implementar. Entonces vuelven al peor Perón, al más intervencionista, al que tiene mayor impacto en, digamos, en crecimiento del gasto público, de los planes sociales y de destrucción de la economía, porque te vas apartando de la libertad. Y la destrucción de las instituciones es enorme, como nosotros nos mostramos en el índice de calidad institucional. Se caen 96 posiciones en calidad institucional y caímos 150 posiciones en libertades económicas. Y el resultado inevitable del despilfarro del Estado, de duplicar la cantidad de empleados públicos, de multiplicar los planes sociales, es lo que estamos viviendo hoy, que es el colapso económico. La verdad, excelente resumen. Sí, 50 años de historia argentina tuvimos 8 minutos. Pero me gustaría ir a un punto que vos lo mencionaste, te diría transversalmente a todo el discurso, que es que el peronismo en esencia es incompatible con la democracia republicana, con la división de poderes, ¿no? Porque la realidad es que el mundo occidental está acostumbrado, y nosotros acá en Argentina de alguna forma damos por hecho, de que el sistema es democrático y republicano, implica división de poderes, pero vos nos has ido diciendo cómo el peronismo en sus diferentes variantes a lo largo de su historia siempre hizo esfuerzos por eternizarse en el poder, es decir, ir hacia algo más parecido a una democracia plebiscitaria o democracia popular, como se puede llamar. ¿Vos ahí compartís en ese sentido de que es un movimiento que en su esencia trata de ir hacia una democracia popular o plebiscitaria? Sí, yo creo que el peronismo es indefendible. A esta altura del siglo XXI, cuando uno mira la historia del peronismo, es indefendible. Porque lo que hizo Perón es indefendible. Perón es un hombre, era un militar, brillante, conquistador, tenía un charme espectacular, sonrisal, le decían, ¿no? O sea, te conquistaba, era un tipo inteligente, te atraía, era muy atractivo, ¿no? Enamoraba a las mujeres y a los hombres, era una cosa tremenda. Pero, si vos mirás su accionar fue siempre antidemocrático, toda su vida. Y no solo eso, sino que fue de lo peor, porque no solo era corrupto, y robó y vivió 18 años en la mansión de Puerta de Hierro sin trabajar, ¿viste? O sea, es decir, es obvio, tenía la cantidad de cosas, de joyas y demás que tenía Evita impresionante, collares de $600.000 se colgaba Evita, ¿no? Era una cosa realmente impresionante, cientos de vestidos, pares de zapatos, etcétera, etcétera. O sea, humilde nada, todo lo contrario, era una especie de ostentoso total. Ahora, ese personaje que empieza con el fascismo y después toma a la izquierda, una vez que sube al poder, ahí comete el peor de los delitos, que fue no echarlos de Plaza de Mayo, que es lo que la gente se acuerda, sino crear la AAA. Es decir, inventó el terrorismo de Estado en Argentina. No lo empezaron la dictadura militar, la empezó Perón, con los Falcon Verde
con ir y secuestrar a la gente y matarlos y asesinarlos. Y eso tiene que ver con este resultado que tenemos ahora, que por eso en realidad es un peronismo antiperonista, ¿no? Porque recordemos que los montoneros lo mataron a Rucci. Lo mataron a Rucci, que era el líder del sindicalismo y como el ahijado de Perón. Y los montoneros lo matan a Rucci después de que Perón había ganado con el 62% de los votos. Entonces imagínate, democracia cero, les importa nada lo que la gente piensa. El 62% lo votaron a Perón y ellos le tiran un muerto, y nada menos que al líder de los sindicalistas. Entonces, toda la historia del peronismo es nefasta, es indefendible. ¿Quién la puede defender? Realmente tenés que ponerte unas anteojeras para tratar de no ver y elegir lo que querés ver, porque si querés ver completo lo que es el peronismo, no tiene en relación. Yo creo que hubo un momento donde empezó a hacerse más democrático, que fue, como te decía, la reforma, los renovadores con Cafiero, Menem, con ese momento donde tuvieron esa interna, que fue una interna legítima, que ganó Menem. Ese creo que fue el mejor momento del peronismo, porque empezaba a ser más moderno, más democrático. Y si bien después quiso eternizarse, por lo menos buscó la vía legal del cambio de la Constitución y consiguió los votos, con un pacto que yo creo que fue un pacto espurio, porque lo hizo con Alfonsín, ¿no? Que nos había dejado en la hiperinflación y demás, y nos metió en una serie enorme de problemas. Al cambiar la Constitución, metió, por ejemplo, el artículo 75, donde elimina la igualdad de las personas y reincorpora las prerrogativas de sangre en la Constitución argentina, lo cual a mi juicio es aberrante, y reincorpora los derechos colectivos, cuando antes hablábamos de derechos individuales, que fue el gran avance de Occidente, los derechos individuales. Ellos vuelven en el artículo 75 a los derechos colectivos y a las prerrogativas de sangre. Todo eso que lo metieron con Alfonsín fue muy malo. El tercer senador, una cantidad de cosas que yo creo que son nefastas. Con lo cual yo creo que el peronismo efectivamente es un movimiento que pretende ser el todo, y el peronismo kirchnerista, para comprenderlo bien, hay que leer a Laclau. Ernesto Laclau, en ese famoso libro La razón populista, te lo describe con total precisión y con total descaro y con total cinismo, que se basa en generar la división, la grieta, crear amigo contra enemigo, de forma tal de hacer que un líder mesiánico, en este caso Cristina, va resolviendo demandas, algunas demandas, porque Laclau dice no puede resolver las demandas. Entonces, ¿qué hace? Elige alguna de las demandas de la sociedad, de los más pobres y demás, corrige alguna de esas demandas que Laclau llama equivalenciales, de forma tal de hacerlas como si fueran demandas de clase. Y al resolver esas demandas de clase, logra que otras personas que no ven resuelto su problema, igual transfieren su líbido, porque Laclau es él lo dice, él es una mezcla de las ideas de Marx con las de Lacan, las de Freud. Y no lo dice también las de Carl Schmitt, no lo dice porque Carl Schmitt es un poco el antecesor de Hitler y demás. Pero también es esa misma idea, la noción. Divido a la sociedad en amigo-enemigo, me pongo del lado de los buenos, todos los que están de mi lado son amigos, y como decía Perón, al enemigo ni justicia. Imagínate la frase que usaba Perón, al enemigo ni justicia. Eso es todo lo contrario de la república, todo lo contrario del respeto a los derechos individuales, todo lo contrario del respeto a la democracia. Y ese es el líder que tienen, es indefendible. Perón es indefendible y el peronismo es indefendible. Muy bien, pero yo acá te molesto un poco diciendo, vos decís, es indefendible, esto, el otro, argumento A, B, C, D, E, F, G, H, G, J, vamos, seguimos, le damos 34 vueltas al abecedario. Y sin embargo, vas a las universidades, salís a la calle, lo ves en las elecciones, y ahí están los fervientes peronistas, ¿sí? Que están ahí firmes, junto a su movimiento, a su líder. Y eso me hace pensar un poquito en cuál es el rol de la educación en todo esto, ¿no? Porque, bueno, vos lo has trabajado, el rol que ha tenido el Estado en empezar a intervenir la educación, en fijar las currículas, fijar qué se estudia, qué no se estudia. En ese sentido, el kirchnerismo hizo un esfuerzo importante en cambiar los manuales, ¿sí? Desde el propio primario, ejercer una suerte de
influencia de hablar de conceptos como el neoliberalismo, darles toda connotación negativa a ciertos hechos históricos, etc. Entonces, vos acá el tema educativo y el rol del Estado más peronismo barra kirchnerismo, ¿cómo los vinculas un poco? Sí, está muy buena la pregunta, porque yo creo que justamente la pregunta es ¿por qué todavía tienen cierto éxito? ¿Por qué todavía tienen un 30% de la gente que los apoya? Y tiene mucho que ver con el relato. Un día una persona me hizo ver algo que me pareció muy importante. Vos conocés a Jung, ¿no? La idea de los tipos ideales y del inconsciente colectivo y demás. Y Jung dice que vos podés fijar y imponer de alguna manera, o imponer, o por lo menos que tenga una influencia muy fuerte algún tipo de mito, si está enraizado con alguno de esos mitos primigenios. Y hay un mito enorme que tenemos en Occidente, que es el de Cinderella, Cenicienta. Y el mito de Cenicienta es el príncipe, ¿no? Vestido como Perón, cuando se vestía de uniforme blanco, impecable, sonrisal, grandote, pintón, ¿viste? Y buen mozo y demás, y qué sé yo. Y este tipo recoge a una Cenicienta, a una copera, que era Evita, y la eleva a categoría de reina, ¿no? De princesa, y le pone vestidos los más caros del mundo, y les pone los diamantes más los collares más caros del mundo. ¿Y por qué la gente, de alguna manera, no le indigna eso? Porque se ve reflejada como que está salvando de alguna manera a todos los pobres. Entonces ven como que hay un ascenso de esa persona pobre al nivel más alto, por más que sea de una manera totalmente corrupta, porque nunca ganó ese dinero, nunca trabajó para ganar ese dinero, ni él ni ella. Y sin embargo, la gente lo valida. Y lo valida porque inconscientemente tenemos ese mito tremendo que es el de la Cenicienta. Eso por un lado. Y lo otro es cómo este mito se va imponiendo también a través de las lecturas y demás. Y empieza con el propio Perón. Perón lo hace desde el Estado y le pone su nombre a la provincia del Chaco, por ejemplo, y después a la provincia de La Pampa, y le cambia el nombre a la ciudad de La Plata, y le pone el nombre de Evita. ¿Te das cuenta que es indefendible? Es un megalómano. Mandaba a construir estatuas de 6, 7 metros de altura, ¿no? Con su propia esfinge. O sea, y después pusieron estatuas de Perón por todos lados. El kirchnerismo intentó hacer eso mismo con Kirchner, y empezó a hacer estatuas y poner el gasoducto Kirchner, los nombres de ellos, ya no a provincias por lo menos, pero a gasoductos, a edificios, al Centro Cultural Kirchner, que entre paréntesis está muy lindo, hay que ir, cantidad de cosas, buscan hacerlo. Y desde los colegios, de los manuales de las escuelas, el primer Perón hacía escribir a los chicos, Evita me cuida, Evita me ama, ¿no? Entonces, desde chiquitito les enseñaban. Y ahora han metido la ideología de Freire, que es un pedagogo marxista brasileño, brillante, que yo les recomiendo siempre leer el libro La pedagogía del oprimido, que lo que hace es enseñar a la gente a sentirse oprimida contra el sistema capitalista. ¿Y quién te ayuda? Bueno, papá Estado, pero papá Estado encarnado en un líder, Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner. Entonces, si te logran meter en la cabeza que vos estás oprimido por un sistema, que ese sistema te oprime, te hace generar bronca, y la bronca es una emoción que te pone en movimiento, y te manejan con emociones. Permanentemente no hacen un discurso racional, permanentemente te manejan con emociones. Y si ustedes se fijan cuando vamos a la televisión, y les pido que compartan este video con los kirchneristas y los peronistas, cada vez que vamos a la televisión, no te van a tratar de debatir los argumentos, porque no tienen argumentos para debatir. Lo que van a hacer es agredirte, o ponerte gente que hable encima, o tratar de usar otro tipo de argumentos emocionales, pero no argumentos lógicos, porque no los tienen. Y con ese tipo de cosas han logrado todavía mantener sentimentalmente a una parte de la población con un gran resentimiento por esa idea de que están oprimidos por el sistema porque les va mal, y efectivamente les va mal, pero no por las causas que dicen ellos. Ahora, la pregunta siguiente que me tenés que hacer es ¿por qué entonces se termina? ¿No? Exactamente. Entonces, ¿a dónde? No, no solamente por qué se termina, sino que te hago una más, que tiene que ver con
Esto es como las películas de mafiosos, ¿no? Sacamos al líder, pero si mantenemos el esquema institucional, seguimos en lo mismo. Entonces, la pregunta es un poquito también, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar el modelo que vos mencionabas y que justamente tiene una suerte de retroalimentación propia ese modelo? Y bueno, la segunda es mucho más difícil que la primera, porque el kirchnerismo yo creo que se acaba como se acabó el menemismo, como se acabó el dualdismo, no existen más, sigue existiendo el peronismo porque es mítico. Si bien los Kirchner hicieron un esfuerzo muy grande para crear el mito kirchnerista, con la cámpora y demás, y qué sé yo, y avanzaron más que Menem o que Duhalde. Duhalde también tenía las manzaneras, la tenía Chiche Duhalde, haciendo el papel de Evita, ¿no? El mismo papel que intenta hacer Cristina y demás, o sea, intentaron hacerlo. Y duró mucho más el kirchnerismo, claramente, porque ya es el tercer periodo que tienen, pero el colapso es tan grande, la caída en la pobreza de tanta gente es tan dramática, la destrucción de la calidad de la educación es tan trágica, que yo creo que va a quedar muy mal en la historia. Si no tienen nada rescatable, han destruido la Argentina, y hoy lo están viviendo, les está estallando en la cara. O sea, si esto estallaba en el próximo gobierno, bueno, ahí, como pasó la vez pasada, ¿no? Que no le estalló a Cristina, sino que terminó estallando con Macri, esta vez no, esta vez les está estallando a ellos. Por eso yo creo que se termina y el peronismo muta. Entonces muta y busca un nuevo líder. Porque ahí vamos a la segunda pregunta, que es mucho más complicada. El peronismo es una organización tremenda, yo creo que es una asociación ilícita, ¿no? Para encontrar el poder. Tomar el poder y tomar el poder como un botín. Y repartir el botín. Entonces se van sumando un montón de gente que van a estar prendidos al botín. Y ahí no estoy hablando solamente de los piqueteros, los movimientos sociales, los sindicalistas. También incluía ahí a todos los empresarios que se benefician con este sistema. Recordemos que hay un montón de gente que se está beneficiando con la inflación alta. Por ejemplo, cantidad de empresarios están teniendo créditos que están pagando al 34, al 35, algunos casos al 14% anual, y la inflación va a ser del 80, o cuánto, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, les estamos regalando plata a esos empresarios, y sin embargo le está sacando la plata a los asalariados. Y esto solamente es posible con una pérdida de nivel educativo de la población enorme. Por ejemplo, matemáticas es algo que la gente ya prácticamente no sabe, salvo solamente 1 de cada 8 chicos más o menos tiene buenas nociones de matemáticas. Los otros 7 no. Y de los cuales hay 4 que no tienen ni la más remota idea de las matemáticas, con lo cual han perdido la capacidad de razonamiento lógico. Entonces ahí tenés un grupo de gente que ha sido adoctrinada de esta manera, con las ideas de Paulo Freire, que les han incentivado el resentimiento, le buscan incentivar el resentimiento en todo lo que sea posible, porque lo pueden buscar en temas económicos, pero también lo pueden buscar en temas como la ideología de género, ¿no? La pelea entre el hombre y la mujer, que antes el feminismo era liberal y ahora no, ahora es conflictivo y conflictuado, ¿no? O sea, te buscan sacar lo peor de las personas. Vos hablaste de esta nueva mutación, ¿no? Del peronismo que va a tratar de buscar. Ya tuvo una importante, que es la que vos mencionaste, de principios de los 90. Pero como bien vos dijiste, a principios de los 90, el mundo iba claramente en una dirección. Hoy tenemos un mundo que está, te diría, en conflicto dos grandes sistemas, ¿no? El sistema occidental, democracias republicanas, y un sistema que, si le tenemos que poner un exponente, tal vez sería China, que son democracias populares con esquemas, pongámosle, capitalismos de mercado. ¿Sí? Los chinos lo llaman socialismo al estilo chino. Entonces, en este mundo, ¿sí? Esa nueva mutación, te diría, del peronismo, ¿vos crees que efectivamente va a ir hacia un lugar más republicano de libre mercado o no está tan claro ahora? Bueno, yo creo que sí, pero no por lo que está pasando en el mundo, porque coincido contigo, que incluso los que eran las democracias liberales están transformándose casi a ideas cuasi peronistas, ¿no? Donde empiezan a transformarse con la grieta, amigo-enemigo, y lo ves en Estados Unidos, con los demócratas y los republicanos,
que antes había un consenso en el centro y las leyes salían porque había cierto consenso entre los republicanos de centro y los demócratas de centro. Entonces, más o menos, gobernaba quien gobernaba, Estados Unidos iba en el mismo camino. Ahora no. Ahora se van yendo a los extremos y te aparece un Bernie Sanders, o si querés un Biden ahora, pero por poco no era Bernie Sanders, que era todavía más extremo que Biden. O sea, van a los extremos. Pero Argentina, creo yo, es un caso diferente. Porque, por un lado, llevamos 80 años de decadencia. Y hay un tema cíclico, ¿no? Como en las familias, que una cosa son los pobres que trabajan como locos y construyen con mucho esfuerzo un cierto capital y permiten que la familia vaya mejorando y los hijos tengan tiempos más fáciles. Y después los nietos que tienen tiempos mucho más fáciles que sus abuelos, terminan haciéndose socialistas, ¿no? Entonces, pero Argentina, y eso les va a pasar ahora a los europeos, o les está pasando a los europeos. Cuando la Argentina era súper rica, todavía en la década del 40, del 50, del 60, te diría que hasta el 70, hasta 1970 Argentina era muy rica, y todavía Europa era muy pobre. España, Italia, Grecia eran pobrísimas, ¿no? Argentina era mucho más rica que ellos. O sea, que ellos son ricos muy recientemente. Nosotros, en cambio, llevamos 80 años de decadencia. Pero ahora llevamos 20 años de fracasos importantes. El fracaso del 2001 fue muy grande y el fracaso actual es mucho mayor todavía que el del 2001. Entonces, ese fracaso también enseña. Entonces, yo creo que si le sumás ese fracaso, que durante mucho tiempo hubo una cantidad de liberales en la televisión, manteniendo las ideas, y que cuando vino Macri, y este es un dato para mí muy relevante, nos criticaban mucho porque los liberales criticábamos al gobierno de Cambiemos. Pero yo creo que eso fue algo muy bueno para la Argentina, porque entonces la gente pudo ver que eso no era liberalismo, que lo que hizo Macri no tiene nada que ver con el liberalismo, que el liberalismo quiere eliminar la deuda, y si querés eliminar la deuda tenés que tener superávit fiscal, ¿no? Y querés hacerlo por un tema moral, porque consideramos que no le podés poner impuestos a tus nietos, y la deuda es ponerle impuestos a tus nietos, y eso es inmoral. Entonces, por un tema moral, nosotros consideramos que eso no se debe hacer. Los keynesianos, en cambio, creen que hay que usar la deuda para estimular la economía. Después la economía no se estimula, termina andando peor y fracasa. Pero ahora no solo está el fracaso, sino que está también la enseñanza de muchos liberales. Y no me refiero solo a Javier Milei. Javier Milei es el catalizador de este momento, que todas esas ideas las puso en vigencia y le entró masivamente a la gente. Pero en realidad son ideas que se vienen sembrando desde hace mucho tiempo. Con Álvaro Alzogaray, antes de Menem, y dentro del gobierno de Menem también las ideas de Álvaro Alzogaray, después con López Murphy, desde el punto de vista político, pero en las universidades, con Alberto Venegas Lynch, Martín Krause, Gabriel Zanotti, Eduardo Martí, con Junior Achievement, cantidad de gente que viene sembrando estas ideas. Si querés, Javier Milei las está cosechando, pero las cosecha en parte porque también estas ideas están penetrando dentro de Cambiemos. Y Cambiemos no es lo mismo hoy que el Cambiemos hace 6 años. Hace 6 años eran muy socialistones. Hoy el discurso que tienen es mucho más cercano al nuestro, por lo menos el de Patricia Bullrich y el de Macri. En el caso de Larreta, creo que todavía es más parecido al Cambiemos viejo. Y esa es una gran incógnita, que es lo que va a pasar si ganara, por ejemplo, Larreta. Pero si no, yo creo que lo que puede venir es un cambio muy grande, y creo que puede venir un cambio en la economía, y que además puede haber un auge de la Argentina, y que ese auge le va a permitir ganar 2 gobiernos o 3 gobiernos seguidos. Y eso puede generar la muerte definitiva del kirchnerismo, pero no del peronismo, que como bien marcás, va a mutar. O sea, yo lo que creo es que la próxima mutación de este virus peronista va a ser más parecida a la de Omicron, ¿no? O sea, un virus que no sea tan letal, porque este fue muy letal para la Bueno, economía y para la educación. te veo con un optimismo hacia el futuro importante, lo cual es muy positivo, diría, es un mensaje muy positivo, porque vos ves, te diría, 3 grandes cosas que hacen pensar que Argentina hacia adelante tiene un mejor futuro. Uno, vos hablaste de la madurez de la sociedad, ¿sí? Que en los últimos años la propia sociedad argentina ha ganado cierta madurez en términos de lo que no hay que hacer, ¿sí? Por ejemplo, doy un dato de una encuesta: 7 de cada 10 argentinos ya vinculan claramente emisión con inflación, ¿no? Por ejemplo.
Tremendo. Entonces, esos datos son realmente importantes, ¿no? Y tiene que ver con todos los esfuerzos que vos venías mencionando de, entre otros los liberales, que ponen sobre el tablero ciertas ideas y machaca, 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 machaca. Al mismo tiempo, vos hablaste de la madurez o cambio en las ideas de la oposición política. Y eso es fundamental, porque si nosotros tuviésemos una oposición política que viene a mantener el mismo sistema tal cual está, caemos en la que habíamos hablado. Cambiamos el líder, pero las instituciones son las mismas y tenemos los mismos problemas. Y la tercera es lo último que dijiste, la variante nueva del peronismo, que va a ser una variante mucho menos nociva y tal vez probablemente más republicana y más pro libre mercado. Entonces, en este sentido, la pregunta por dónde viene. ¿Cuáles serían los cambios que vos dirías, mira, tenemos que hacer estos cambios para evitar volver a caer en un ciclo como los que venimos? ¿Sí? Porque la realidad es que Argentina tiene estas suertes de expansiones y después caemos en los mismos vicios y cíclicamente nos van pasando. Entonces, ¿cuáles dirías que son los errores o los principales, hay los puntos neurálgicos que no tendríamos que volver a cometer para que no sigamos en este comportamiento cíclico? Bueno, yo creo que por supuesto la clave es la libertad. Es decir, tenemos que recuperar la confianza en que las personas libremente van a producir un mejor resultado que la planificación del Estado. Pero además, para los que son planificadores, como mínimo, tienen que aceptar la ley de la gravedad. Es decir, la izquierda, los keynesianos y demás, tienen que decir que si están en contra de la deuda, de que las crisis, de que no quieren tener crisis de deuda, que no quieren ser dominados, que no quieren caer en esa dependencia del Fondo Monetario y demás, la única manera es no despilfarrar. Es decir, no gastar más de lo que te ingresa. Esa es la clave. Entonces, si vos decís, no gasto más de lo que me ingresa, entonces no tenés deuda. Si eso lo comprendiera la gente de izquierda, ya sería un punto para poder consensuar. Lo siguiente que tiene que consensuar es que hay un límite a la cantidad de impuestos que le puedes poner a la sociedad, porque ya no funcionan las empresas. Y ese límite lo pasamos hace rato. Entonces hay que reducir la presión impositiva. Entonces vos tenés que lograr reducir la presión impositiva, pero al mismo tiempo que eso te produzca un aumento de la recaudación, para que te cierren los números. Y yo creo que eso es la famosa ley de Laffer, y que creo que puede funcionar. Pero para que funcione la ley de Laffer, tenés que hacer otras cosas. Tenés que desregular, para que sea más fácil trabajar en Argentina, para que puedas multiplicar la cantidad de pymes. Tenés que crear empleo para poder absorber los planes sociales y toda la gente que sobra en el Estado, y para crear empleo entonces necesitas flexibilizar las leyes laborales. Entonces finalmente necesitas bajar impuestos, desregular, necesitas, por supuesto, abrir la economía y volver al mundo. El otro punto enorme que hay que superar es la idea del proteccionismo. La idea del proteccionismo no funcionó nunca, destruyó nuestra industria, porque nuestra industria, como bien marca Emilio Campo en el libro El mito de la industrialización peronista, muestra la industria antes de Perón, era una industria pujante, competitiva, que llegó a ser más grande que la de México y la de Brasil sumados, teniendo un quinto de la población, o sea que éramos 5 veces más productivos en la industria. Producíamos para abastecer el 71% de todas las manufacturas que consumían los argentinos, y además exportábamos el 20% y exportábamos a países como Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, que nuestra industria era competitiva al mango. Es decir, que y teníamos una complementación con la industria americana, producíamos en Santiago del Estero, por ejemplo, piezas para los tractores John Deere de Estados Unidos. Digamos, esa era la Argentina antes de Perón. El proteccionismo hizo lo mismo que haría si obligan a River, suponte que River ahora está andando muy bien, pero digamos Boca, que quiere recuperarse, y entonces para recuperarse dice, lo vamos a proteger. Y durante 50, 70 años llevamos ya de proteccionismo, hacemos que Boca solamente juegue en la ciudad de Buenos Aires, para que no pierda ningún partido. Entonces Boca gana todos los partidos, pero el día que salga a la ciudad de Buenos Aires lo van a moler a cascotazos. Para poder tener un equipo sólido, tenés que competir con el mundo. Tenés que competir en la Libertadores y, si es posible, en el Campeonato Mundial, para poder ir hasta a competir con los europeos. Bueno, lo mismo pasa con las empresas. Si las empresas no compiten con nadie, son protegidas,
Los industriales ganan plata, pero no llegan a ser competitivos nunca, y si vos, el día que abras la economía argentina, van a caer un montón de industrias. Y esa transición fea, difícil y demás, la vamos a tener que pasar. Lo que pasa es que si la haces con una baja de impuestos, con desregulación, y abrís la economía con tratado de libre comercio que dan tiempo para hacer el ajuste de cada empresario, entonces la transición puede ser más suave. Bueno, ya nos estamos acercando al tiempo límite. ¿Sí? Me parece que, en base a lo que fuimos hablando, el título de esta charla, más que el fin del kirchnerismo, debería ser el posible inicio de una nueva Argentina. ¿Sí? Y esa nueva Argentina, me gustaría, para cerrar, que vos le pongas una palabra, una frase, algo que sea el mensaje de la esencia de esa nueva Argentina hacia la que hay que ir. Y más que nada pensando en los jóvenes que, como vos dijiste, están pensando dónde hacer su futuro, ¿no? Entonces, ahí te paso Sí. la palabra. Eso me da para decir dos cosas, porque ante eso tenemos un riesgo importante, ¿no? Y el riesgo importante es perder esta oportunidad, y hemos perdido muchas oportunidades. El segundo riesgo importante es que se vayan muchos argentinos que se están yendo. Yo lo que digo es, no se vayan, porque estos periodos, que por ahora es una pre-hiperinflación, pero podemos seguir en el camino a la hiperinflación, suelen ser breves y suelen tener cambios grandes y suelen ser cambios dramáticos. Y en este caso va a ser positivo, con lo cual va a haber muchas oportunidades para ganar plata en Argentina. De forma tal que a mí me gustaría que no se queden, que no se vayan, que se queden y trabajen para evitar el segundo peligro, que es que se pierda la oportunidad. Y a mí el que me preocupa es Larreta, porque creo que no tiene tan claro que lo que necesitas, y acá voy a tu mensaje, lo que necesita la Argentina es la libertad, es recuperar 150 posiciones en libertad económica. Ese es el objetivo, porque las libertades políticas están todos de acuerdo, pero las libertades económicas no. Y las libertades económicas te afectan a las libertades políticas. Si a vos te cobran impuestos sobre todas tus ganancias en el mundo, por ejemplo, te doy un caso, Mercado Libre, ¿sí? Una empresa que hoy vale 36.000 millones de dólares, que vale 228 veces sus ganancias. Y si vos le cobrás sobre sus ganancias, no tiene ningún problema y te paga. Pero si vos al dueño de Mercado Libre le cobrás sobre lo que vale la empresa, sobre la valuación, que es 228 veces más grande, está obligado a vender acciones de su empresa para poder pagar. Entonces pierde capital, pierde la capacidad de controlar su empresa. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente deciden? Irse de la Argentina. Y se fueron todos los empresarios que tienen unicornios. Entonces, estamos expulsando a los nuestros. De forma tal que la clave para mí es la libertad completa, la libertad económica, política, social, la igualdad ante la ley. Y es fundamental, y esto es clave, 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 que los argentinos comprendamos que no podés vivir de otro. Si comprendemos que no podés vivir de otro, que tenés que ir con tu propio esfuerzo, y volvemos a restaurar los valores morales de nuestros abuelos que llegaban, los inmigrantes que llegaban a Argentina y demás, que venían a trabajar y a generarse la salida adelante y salir de la pobreza por su propio esfuerzo y por su propio estudio. Y esa me parece que es la verdadera clave, el esfuerzo para mejorar, para desarrollar tus habilidades y para poder entonces sí competir en el mundo de los adultos y después competir en el mundo internacional, que es lo que la Argentina necesita. Excelente, Agustín. La verdad, un lujo la charla. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ti. Para los que nos están ahí escuchando, no dejen de ingresar a la página de Libertad y Progreso, libertadyprogreso.org. Vean ahí las propuestas de las reformas de las que estuvo hablando Agustín, que están ahí desarrolladas en concreto, que son las que aseguran esta Argentina más libre en lo político y en lo económico. Y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva charla para seguir tratando todos temas vinculados a la realidad y las cosas que necesitan pasar en Argentina para que volvamos a ser un país próspero y en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, excelente. Gracias, Agus. No sé cómo la viste. Impecable. ¿Les gustó? Bien. Sí, Bueno, muy buena, muy buena. genial. Sí. Bueno, gracias. Nos vemos.
Chau, Nos chau. vemos, gracias a vos. Abrazo. Gracias a ti.